¿Nos vamos a la energía oscura entonces? ¿Qué diablos es? No. ¿Qué es lo que se imaginan ustedes con energía oscura? A ver, eso es lo que o sea, déjenme preguntar a mí, si yo les hablo de energía oscura. ¿Qué se imaginará ya la gente con eso? O sea, Te tiro mis malas vibras. claro. Tomen, chiquillos. Yo me imagino algo como muy ciencia ficción, así como alguien tirando energía así negra, así muy brígido. Electricidad color violeta. Claro, no sí. sé si mala. como el de Star Wars, ¿no? Claro, energía Exacto. oscura. Sí. Claro, una cosa así, esa es como energía oscura que se imaginaría. Si me preguntan a mí qué es lo que es, creo que de nuevo el nombre es desafortunado, porque de nuevo no tiene nada de oscuro, no es algo ni de malas vibras ni nada por el estilo. En realidad es de nuevo una hipótesis para explicar otro misterio, y es el siguiente. Resulta que hace muy poco, ahora como 20 años atrás, se descubrió que la expansión del universo se estaba acelerando, que algo estaba haciendo que el espacio creciera cada vez más rápido. Y no tenemos idea de qué es. Entonces, a ese misterio le llamamos la energía oscura. De acuerdo a las ecuaciones de Einstein, lo que puede empujar la expansión del universo es algo que ejerza una presión negativa. Hay muchos candidatos, hay muchas formas de cosas que pueden ejercer una presión negativa y expandir el universo en forma acelerada. Y de hecho, la primera forma de todas ellas se le ocurrió al mismo Einstein, ¿sí? Pero sí, es un misterio, ya no tenemos idea de qué es lo que es, digamos. ¿Sí? ¿Tiene que ver con la constante cosmológica de Einstein? Ah, claro, sí, que la historia de eso tiene que ver con la constante cosmológica. Que alguna vez hablamos aquí sobre la historia del Big Bang. Y resulta que a principios del siglo XX, Einstein estaba convencido de que eso de que el universo se expandiera era una tontera, que no podía ser cierto. Justamente había un cura belga que había demostrado, usando las ecuaciones de Einstein, que ellas predecían que el universo tenía que cambiar, que el universo tenía que expandirse, por ejemplo. Y Einstein que no le creía, que lo ridiculizó, que lo trató re mal. Entonces el mismo Einstein se puso a hacer él el cálculo para demostrar que estaban todos equivocados, y se dio cuenta que tenían razón. Resulta que sus propias ecuaciones sí predecían eso. Ya, pero qué bacán. Entonces, claro, entonces Einstein, uno diría, bueno, como un noble científico habría reconocido que estaba equivocado. No, pues en realidad a veces Einstein igual era más terco pues que una mula, ¿sí? Entonces dijo, no, el universo tiene que ser estático, tiene que estar siempre igual. Que es una idea filosóficamente atractiva, o que lo era para la época, claro, porque es un universo sin un comienzo, ya no tienes que preguntarte qué había antes del comienzo, por ejemplo. Entonces, se dio cuenta que podía añadir a sus ecuaciones un término que era constante. Y si esa constante él la ajustaba con mucho cuidado, podía hacer que el universo se mantuviese quieto. Entonces dijo, esa es la solución. Acá tiene que haber una constante cosmológica que sujete la expansión del universo. Y eso llegó hasta que hubo un astrónomo, Hubble, y él midió en efecto que el universo sí se expandía. Entonces ya con eso Einstein ya no le quedó otra que reconocer que en efecto que el universo sí se expandía, que no era estático como él pensaba. Y entonces él dijo, bueno, entonces esa constante que yo puse, que se podía poner en mis ecuaciones en forma inofensiva, que era un condoro nomás, tenía que haber reconocido que estaba equivocado desde el principio nomás, y ya. El problema es que justamente cuando se descubrió que el universo se expandía en forma acelerada, la forma más sencilla de explicarlo es si uno asume que esa constante que descubrió Einstein tiene otro valor, el distinto que al que asumía Einstein, pero que esa constante estaba ahí. Entonces, ahora, o sea, yo le digo, es que eso a mí como que me da rabia, porque fíjate que el condoro de Einstein fue asumir que se había mandado un condoro. O sea, es que eso a mí me da rabia, porque yo cuando cometo un error, es solo un error y que queda ahí, pero hay gente tan genial, tan extraordinariamente fantástica, genial, que comete errores y hasta los errores son interesantes. Entonces, Einstein era de ese calibre el de persona.
Entonces, claro, resulta que esta constante cosmológica equivale a algo, una forma de energía constante que llena todo el espacio y que además ejerce presión negativa, constante también. Entonces, que lo que hace él básicamente es que te expande el universo, crea más espacio, que ejerce pues una fuerza de expansión aún más grande y el proceso se retroalimenta, digamos. Y bueno, así como funcionaría. Pero no es la única explicación, a lo mejor puede ser algo más la energía oscura, pero la constante cosmológica es la forma más sencilla de explicar lo que uno ve, pero si es eso, no tenemos idea. Es una cosa un poco vergonzosa para los físicos, porque cuando intentamos calcular el valor de esa constante, cometimos el peor error de toda la física. Que creo que otra vez ya me van a escoger otro astrofísico aquí, porque... Sí, ya hice una lista, Fernando, así que... Sí. Tu estadía aquí depende de la próxima pregunta. Es corta. Ah. No, es que en realidad que pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, uno puede usar todo lo que uno sabe sobre teoría cuántica de campos. Por ejemplo, alguien alguna vez asumió, wow, a lo mejor esa constante cosmológica está relacionada con las vibraciones cuánticas del vacío. Nadie sabe cómo sumar todas esas vibraciones cuánticas del vacío, todas estas fluctuaciones cuánticas, pero uno lo puede hacer en forma más o menos ingenua. Y cuando se hizo eso, y tú lo haces y llegas a un valor de la constante cosmológica que es erróneo en un 1 con 122 ceros. Entonces ese es el peor condoro de toda la física. Es una cuestión... Claro, la energía oscura es de esas cosas que nos provocan una gran... ¿cómo se llama? Como un poquito como el vergüenza, porque no tenemos idea qué es. Einstein se mandó un condoro 2 veces con eso, que lo intentamos calcular y dio un error enorme. O sea, no tenemos idea qué es lo que es la energía oscura, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero es más misterioso que la materia oscura, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Ya, depende, Fernando, de esta pregunta, o si no... La verdad es que ni siquiera creo que te la sabría responder, porque ambas cosas son tan misteriosas que si tú me pides hacer un ranking de misterioso, o sea, que me declaro incapaz, digamos, pero básicamente ambas cosas juntas parecen ser, o sea, si uno asume que ambas son alguna forma de energía, entonces constituirían la mayor parte del universo. Que en ese caso, si uno asume eso, entonces la materia ordinaria sería algo así como el 5% de todo lo que uno ve en el universo, y la materia oscura sería un poquito menos del 30%, y la energía oscura sería algo así como el 60 y tanto % del universo. Así que la verdad es que significa que del universo conocemos muy poco, en realidad eso es lo que significa. Así que supongo que al menos en ese ranking quizás la energía oscura parece un poco más misteriosa, pero yo diría que ambas cosas son misteriosas. Creo como el que me van a sacar, porque a todo he respondido que no tengo idea, en realidad. Bueno, se las vamos a hacer a otro astrofísico, Fernando. Claro, no, pero te va a responder igual, te va a responder que no tenemos idea, claro. Sí. Oye, Fernando, ¿qué? ¿Sí? Esto es algo que genuinamente no sé, no he investigado. Okay. ¿Qué pasa si, por ejemplo, 2 estrellas de neutrones chocan? ¡Wow! Si 2 estrellas de neutrones chocan. ¿Se pueden transformar en un agujero negro? ¿Qué pasa? ¿Qué desastre queda? A ver, eso es súper interesante porque de hecho pasó. Eso lo hemos observado. Y la cuestión es fantástica. Porque de partida, cuando chocan 2 estrellas de neutrones, se forma algo similar a una supernova, pero de una violencia increíble. En ese proceso, de hecho, cuando chocan estrellas de neutrones, se forman varios de los elementos más pesados de la tabla periódica, entre ellos el oro. Si es que tienes algo de oro, quizás eso de oro ha salido del choque de 2 estrellas de neutrones. Es así de fantástico. Me encantan los desastres. Y junto... Sí, claro. Sí, tú eres doña el catástrofe. Sí, sí, ya te conocemos ya.
Sí. No, y junto con eso, lo más interesante es que las estrellas de neutrones son tan densas que al orbitarse, justamente antes de el chocar, se comportan en ese sentido como los agujeros negros y hacen que el espacio-tiempo vibre también. Y que se formen ondas en la geometría del espacio. Ondas gravitacionales. Violaciones al teorema de Pitágoras que se propagan a la velocidad de la luz. O sea, es una cuestión así de asombrosa. ¿Y qué es lo increíble? Que desde la Tierra vimos eso y captamos casi simultáneamente la luz y la onda gravitacional. Entonces eso significa que podemos confirmar experimentalmente que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Entonces eso es una tremenda pista en cuanto a cómo describir cómo es que se curva el espacio-tiempo. Por ejemplo, la relatividad general te predice eso, que las ondas gravitacionales tienen que viajar a la velocidad de la luz. Pero tú te puedes inventar otra teoría, que tú dices, oye, a lo mejor se curva de una forma distinta. El problema está en que si esa forma distinta que se te ocurre a ti hace que las ondas gravitacionales viajen con una velocidad distinta, tú ya sabes que esa teoría está mal. Así que fue una tremenda pista cuando se vio eso. Habían algunos físicos que habían propuesto otras teorías en cuanto a cómo se curvaba el espacio-tiempo. Y esas teorías se fueron al tarro de la basura de las malas ideas gracias al choque que detectamos de dos estrellas de neutrones. Tarro de la basura de las malas ideas. Claro, pero es que eso suena chistoso, pero así es como funciona en ciencia. O sea, uno supone cosas, tú puedes crear una cierta hipótesis y tú la tienes que comparar con lo que tú ves en el universo. Y si el experimento predice algo distinto, si lo que tú observas es distinto, da lo mismo cuánto cariño tú le tengas a tu idea, que cuán bonita sea, que la propuso que tu amigo del alma, es que no importa, se va al tarro de la basura de las malas ideas. El universo es duro y que la ciencia igual, digamos, es como es, ¿no? Wow. Maravilloso. Me gustaría saber qué son estos vacíos que hay en las imágenes, por ejemplo, en estas fotografías de las galaxias. De repente hay unos vacíos gigantes, me imagino que son enormes. Me gustaría saber por qué están esos vacíos ahí, o quizás qué hay ahí adentro, o qué son esas cosas. Hay dos cosas que se ven como hoyos, pero son dos cosas distintas. Resulta que, por ejemplo, en el norte de Chile eso es espectacular porque el cielo es muy limpio y uno ve la Vía Láctea. Y tú ves estas como una mancha de leche, negra. de puras estrellas, y entre medio que tú ves manchas negras, claro, que tú ves partes sin estrellas. Resulta que los indígenas de esa parte le llamaron las Llanafuyu, las nubes negras en quechua, y resulta que con ellas hacían el constelaciones, veían en la Vía Láctea una nube negra con forma de llama, entonces para ellos eso era la constelación de la llama, pero no era una constelación de estrellas, era una constelación de una mancha negra que ellos veían en el cielo. Y esas manchas negras que uno ve en el cielo son nubes de polvo que hay en la Vía Láctea. O sea, la galaxia es una espiral de cientos de miles de millones de estrellas y gas y polvo galáctico. Y mientras más hacia el centro estás, tú ves cada vez más polvo. Entonces, de hecho, el centro de la galaxia está oculto, detrás de nubes, de polvo, que no te dejan ver y que tú ves como un parche negro en el cielo, y es lo que los indígenas veían y le llamaban las Llanafuyu. Entonces, claro, si uno está en un cielo muy limpio, uno ve justamente estas nubes negras de polvo que te tapan el centro de la Vía Láctea. Eso uno sabe qué es lo que es, eso uno lo entiende bien. Pero hay otro fenómeno más, justamente, que tiene que ver con que las galaxias se distribuyen como en filamentos en el espacio. ¿Sí? O sea, si uno mira el universo en una escala así muy, muy grande, como muy de lejos, entonces te da la idea como de que el universo fuera como una esponjita, ¿sí? Donde las galaxias están distribuidas como en filamentos que se van uniendo y hacen como una esponja cósmica. ¿Sí? ¿Por qué se forma esa estructura? No tenemos idea a priori, pero si hay una materia oscura, resulta que las simulaciones computacionales te muestran que esta materia oscura cae sobre sí misma y forma justamente pues estos filamentos que sirven como ríos gravitacionales que
guían justamente el gas en el universo para formar, para formar galaxias y estrellas. Entonces justamente es en torno de estos ríos cósmicos de materia oscura que se forman las galaxias. Y claro, y que se forma justamente esta estructura que tú ves. Así que eso es otra cosa justamente que te explica la materia oscura. Si es que no hubiera este fenómeno de materia oscura, habría menos estructura en el universo. Ahora, eso no significa no necesariamente que el que sea materia como uno lo entiende y que no la pueda ver, en realidad. O sea, que hay un fenómeno ahí que te está causando eso. ¿Qué es lo que es exactamente? Bueno, eso ahí vamos a continuar investigando. Wow. Sí. Nacho, ¿tú tienes alguna otra pregunta al respecto? Yo tengo una, pero no tiene que ver. O sea, tiene que... No, sí tiene que ver. Ya, la voy a hacer yo. Ya, Dale con todas las preguntas, chicos. Pregunten todo lo que quieran. Es el día de las preguntas. Sí. Oye, con respecto a estos ríos a estos ríos como de... que guían donde queda el polvo para que se formen las estructuras. O sea, el polvo. La materia para que se formen las estructuras. ¿Eso quiere decir que todas las galaxias se formaron en la misma época? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sí. A ver, sí y no. O sea, las galaxias se empezaron a formar en el universo en una cierta época, pero el proceso de formación de cosas está siempre ahí. Pero, constante. Pero sí, o sea, pero las galaxias en general se formaron en cierta época. Ahora, pero no es algo estático, ¿sí? O sea, porque tú me dices, que se formó una galaxia y quedó ahí como por siempre. O sea, ahora en algunos miles de millones de años vamos a chocar con la galaxia Andrómeda y se va a formar otra mega galaxia fruto de la colisión de ambas, ¿me entiendes? O sea, sí, ya las galaxias empezaron a formar en cierta época en el universo, pero es un proceso dinámico que continúa y que continuará, y la materia va a continuar fluyendo pues por el espacio y va a continuar chocando y evolucionando. Así que no es algo que haya parado, digamos, así como que uno diga, no, esto se quedó quieto como en una foto, no, digamos, es algo dinámico. Yo ya hice todas mis preguntas. Sí, igual me quedé todas las sin preguntas. Entonces Rayos. habrá que pasar a las preguntas del público. Sí, po. Eso, a ver. Quizás qué es lo que preguntaron. Que es un portal interdimensional de una civilización desconocida.